Al noroeste de la provincia de Salamanca, a 100 kilómetros de la capital charra, entre un verdor casi perpetuo, un lugar mágico, labrado por los tiempos, hallamos la villa de Aldeadávila de la Ribera, un pueblo que nos transporta al ayer más remoto, mientras vive un presente con futuro. Es uno de los pueblos más carismáticos de las Arribes, fiel a su historia y a un cúmulo de tradiciones que permanecen impregnadas entre los vetustos muros de su callejero y la férrea personalidad de sus gentes, quienes llevan en su corazón, grabado a fuego, el dicho popular: Aldeadávila de la Ribera, corazón de las Arribes, donde los aldivadiños por todo se desviven. A través de 46,18 kilómetros cuadrados de superficie, el término de Aldeadávila es alabado por su riqueza natural y variedad de hábitat, desde la penillanura más oriental hasta los pronunciados cañones de las Arribes, pasando por lo que conocen como la zona de riberas. Estos espacios se ven favorecidos por un clima mediterráneo, con irrupciones microclimáticas que facilitan la existencia de especies vegetales termófilas, más propias de las zonas costeras orientales. Toda su extensión escasamente se alza por encima de los 776 metros de altura sobre el nivel del mar, cifra que corresponde con el vértice geodésico del Pico de la Cabeza, al oeste del territorio, y a menos de 2 kilómetros del Duero, que marca las lindes con la vecina Portugal, compartiendo así los honores de estos parajes. Como una onda expansiva que afecta a norte, oeste y sur, el suelo va descendiendo, primero de forma ligera y después abruptamente, coincidiendo con el trayecto de las cuencas fluviales del río Duero y el arroyo de Ropinal, que discurren paralelamente al sentido de los desniveles del terreno, cuestión que no es aleatoria. El río Duero, caudaloso, anciano Neptuno, señor poderoso de las aguas, flanquea el término desde el vértice nordeste hasta el extremo suroeste. Por otra parte, el arroyo Ropinal casi se podría decir que deslinda el territorio de Aldeadávila con el de Mieza. Son los más importantes, si bien con menor incidencia en la morfología del lugar. El arroyo de Remolinos, que nace a la vera de la villa, persigue en los menos de 4 kilómetros de recorrido dirección norte su encuentro con el Duero. Este se ha convertido en el protagonista de Aldeadávila y de la comarca. Es el escultor de esta agreste belleza natural, al tiempo que se ha convertido en el motor económico de la misma, al instalarse en él la central hidroeléctrica en 1963. A través de los tiempos, el Duero ha moldeado, pícaro y paciente, el sinuoso recorrido de verticales paredes metamórficas, rocas más características de estos pagos, fruto de las acciones geomorfológicas acaecidas en el Paleozoico y el Mioceno, perpetuándose hasta la era cuaternaria. Los movimientos ercínicos elevaron la meseta. La acción de las aguas y del viento erosionaron fuertemente estas tierras, apareciendo bolos graníticos en superficie. Arenas y margas se depositaron sobre los principales materiales que forman su roquedo: granito, pizarras y una gran variedad intermedia de rocas metamórficas son comunes en las tierras de Aldeadávila. Sin embargo, lo más importante para el resultado final del relieve tiene su origen a cientos de kilómetros de esta zona. Se encuentra allá por los picos de Urbión, provincia de Soria, lugar en el que nace el río Duero, quien al adentrarse en tierras castellanas, poco a poco comenzó a buscar su salida al mar, horadando el terreno hasta rebajar considerablemente su cota de altura. De esta forma surgen las Arribes, siendo uno de los lugares más sorprendentes por la verticalidad de las paredes. Llegan a alcanzar los 600 metros de profundidad, así como el carácter inhóspito del terreno, yermo para la acción antrópica. El término de Aldeadávila no es únicamente Arribes. Otra parte del mismo presenta un relieve alomado, propio de la penillanura meseteña. Tanto estas tierras como el resto de las que posee Aldeadávila están excelentemente regadas por la red de múltiples y pequeños arroyos diseminados por ellas. Arroyos como el de Huertas, de la Fuente del Moro, de Valde los Maderos o de las Perdices. Arroyos de pequeño calado que abastecen las tierras dedicadas a la actividad agropecuaria. La rica hidrografía del término nos regala bellísimos parajes con idílicas cascadas zigzagueantes entre el verdor del Edén que la rodea. Unas vistas tan increíbles y sugestivas como son las de las Arribes. Las serpenteantes escarpes son el atractivo natural más importante de estos confines, con lugares de leyenda y sublimidad estética, miradores de excepción, balcones de las Arribes como el Picón de Felipe, localizado a menos de una hora del llano de la Bodega. Nos cuentan que este domus granítico, el Picón, se conoce como de Felipe al existir un vecino de Aldeadávila que hace tiempo intentó barrenar el lugar para taponar el Duero
y así poder pasar a Portugal, donde se encontraba la mujer de sus amores. Leyendas que se prosiguen por otros lares, nombres con historia, Rupitín y Rupurupai, o lugares de misterio, unión de agua y tierra, como la playa del Rostro, se multiplican en este mundo casi virginal. Existen varios miradores por las Arribes, un gran mirador. Destacan los de la salida de Líneas, el Lanchón, el del Fraile o el de Rupurupai, con la casa de Terroñas. Dominan esta zona pedregosa de las Arribes encinas achaparradas, quejigos, madroños, enebros y cornicabras, que se acompañan de jaras, ruscos y jazmines. En ocasiones podemos visitar también arces y algún helecho. Todos ellos se custodian de una flora riquísima como el ombligo de Venus, la espuela de caballero y el peligrosamente amenazado dragón de las Arribes. En Aldeadávila es común ver los escalonados canchales, fruto laborioso de la mano del hombre durante siglos. En ellos los frutales son lo más característico, llegando a observar especies cítricas, aunque también son comunes los olivares y los viñedos, de los que se obtienen excelentes caldos. Sin embargo, esta tierra no es solo de Arribes, sino también de penillanura y zonas de ribera. Al pasear por la penillanura, apreciamos la presencia de robles melojos en las zonas más húmedas y un gran número de encinas, configurando las explotaciones adehesadas. Aún es fácil contemplar algún peral silvestre por estos campos, que decoran su verde manto con cantuesos, tomillos, escobas y jaras. Escaso en estos pagos es el alcornoque, aún podemos avistar alguno en el teso del mismo nombre. No podemos olvidar, en este elenco vegetal, los árboles de ribera, que en hilera llegan a introducirse incluso en las aguas de los cauces. Sobresalen el sauce, el álamo, el fresno, el sauco y el chopo, además del espíritu del olmo, que tras su desaparición pervive en nuestras retinas. Los olmos no dan ya más sombra a los lirios y a otro gran número de especies de menor tamaño. La grafiosis los ha exterminado. Un paraíso natural de estas condiciones es el escenario preferente para una fauna no menos rica, donde las aves se convierten en las reinas supremas de estos pagos. Especies como el águila real y perdicera, el búho real, el halcón peregrino, el buitre leonado, el alimoche y la cigüeña negra tienen en los riscos arribeños y la penillanura una de las poblaciones más importantes de la península. También por los aires, en la noche, una gran variedad de murciélagos salen de las oquedades del Roquedo para buscar sustento. Entre bolos graníticos y zarzales se esconden las jinetas, los turones, el gato montés y los jabalíes. Algunos aún creen que, sigiloso, también se esconde el lince ibérico, aunque lo que es seguro es la existencia del lobo ibérico, rey indiscutible de la fauna que rodea vigilante Aldeadávila de la Ribera. Sirven de alimento a estos las musarañitas, topos y ratones de campo, los conejos, las liebres y un alto número de pequeñas aves. Las aguas de los arroyos y ríos, las de sus charcas y fuentes, suponen el lugar ideal para la nutria, principal vertebrado que convive con los lucios, carpas, percasoles, bogas, barbos, tencas y sardas. No debemos olvidar la bifauna acuática que aprovecha las aguas embalsadas. Ánades y cormoranes nadan tranquilos mientras el martín pescador cae en picado en busca de alimento. Todo este conjunto, un verdadero tesoro del reino animal y vegetal, ha sido la causa principal de que este paraje sea calificado con los honores de parque natural. Este paraíso de la Madre Gaia fue descubierto hace mucho tiempo, empezando con él su historia, o mejor dicho, su prehistoria. Muestra de la presencia prehistórica la encontramos en los menires hallados en el término y en las pinturas rupestres del vecino término de Masueco, en el lugar conocido como Pozo de los Humos. La lógica ya imperaba en esos años milenarios. Sus habitantes aprovechaban las riberas de ríos y arroyos para los asentamientos más primitivos, hasta que en tiempos más presentes, allá por la Edad del Hierro, otros pueblos buscaron estos pagos para asentarse.